Estamos con el doctor Antanas Mockus, que ha sido rector de la Universidad Nacional de Colombia, pero también en 2 ocasiones alcalde de la ciudad de Bogotá, acaba de terminar su segundo mandato. Ha sido protagonista con los alcaldes Jaime Castro y Peñalosa de una transformación casi milagrosa de Bogotá. Yo particularmente había conocido Bogotá antes de la gestión de ellos y Bogotá estaba peor que Caracas. Y en mis viajes posteriores he encontrado una ciudad completamente diferente, mientras Caracas ha entrado en una caída terrible. Bogotá se ha convertido en una ciudad realmente admirable. Bogotá ha demostrado que ocuparse de la ciudad rinde beneficios. Me gustaría que primero que nada el doctor Mockus nos ilustrara un poco en su visión cuáles han sido esos beneficios, cómo ha mejorado Bogotá desde que se empezó la gestión. Yo diría que con Jaime Castro, que entiendo que fue quien hizo la reforma institucional sobre la que se montó el resto. ¿Cómo ha cambiado esa ciudad desde entonces? ¿Cuál es la percepción que ustedes tienen? Sí, 2 años, buenas. 2 años después de la reforma constitucional del 91, Bogotá cambió su marco jurídico. El nuevo estatuto orgánico le permitió una modificación del modo de liquidar el impuesto predial. Y la ciudad pasó de recaudar en el 90 cerca de 200 millones de dólares a recaudar prácticamente 420, 430. El año pasado recaudamos 750 millones de dólares, para que vea, digamos, los ciudadanos están aportándole a la ciudad. El milagro yo lo llamaría corresponsabilidad entre administraciones sucesivas. Perdón, ¿la reforma en qué consistió exactamente? Esa reforma separó las funciones del Ejecutivo, del Legislativo local, del Consejo. Le prohibió al Consejo injerencia en la contratación, en las decisiones que tienen que ver con presupuesto, salvo con las reglas de control muy fuerte de parte del secretario de Hacienda para tramitar presupuesto y cambios presupuestales. Pero hay un artículo violentísimo que dice: el Consejo no podrá influir en decisiones propias de otras autoridades. Entonces rompieron décadas de clientelismo y de injerencia política en decisiones que son de naturaleza técnica. ¿Cómo lograron el cambio del estatuto? Pues fue una facultad constitucional. El Congreso tenía un plazo de 2 años para legislar, no legisló. Gobierno nacional del presidente Gaviria y local de Jaime Castro modificaron el estatuto a su leal saber y entender. ¿Había una relación política entre Gaviria y Castro o no? No, pero era una relación más bien técnica entre Planeación Nacional del presidente Gaviria y su equipo más inmediato y el equipo del alcalde. El alcalde Jaime Castro tuvo un muy buen secretario de Hacienda, muy fuerte en el tema tributario, y eso se notó en las finanzas de la ciudad. La ciudad pasó del déficit, de ahí en adelante nunca ha vuelto a tener déficit, ni un peso de déficit. Nos jactamos de tener siempre nuestras calificaciones de riesgo financiero con el tope de riesgo soberano que da el país. En relación a otras ciudades de Colombia, ¿están mejor? Mejoramos nuestros ingresos y tenemos la situación más sólida de las grandes ciudades. Hay ciudades pequeñas que también tienen buena gestión fiscal. Ahora, una cosa que a mí me llama mucho la atención es, yo lo llamo el milagro bogotano, pero yo no creo en milagros, o sea que tiene que haber una explicación que no sea milagrosa. De la continuidad de las gestiones, Castro, Mockus, Peñalosa, Mockus, vamos a ver ahora Garzón. Entiendo que no pertenecen a un mismo partido político, incluso no sé siquiera si pertenecen a algún partido político. Es una situación bastante particular. Sin embargo, ha habido una gestión, en el caso de Castro, básicamente las reformas institucionales, pero incluso que es una cosa que normalmente no se ve, es decir, son cosas que suelen ser subestimadas en muchos casos. Claro, al lograr aumentar el impuesto predial hay algo allí que tiene sentido, pero su propia primera gestión fue una gestión poco espectacular en un cierto sentido. Es decir, quizá la más espectacular encontró los recursos y encontró los proyectos ha sido la de Peñalosa, que fue donde se empezaron quizá el Transmilenio y algunas de las obras físicas más importantes.
¿Cómo se explica, sobre todo una parte de su gestión que quienes lo veíamos de fuera, a veces nos parecía hasta ingenuo, que fue toda la parte aquella de educación ciudadana, con los mismos, las escenas en la calle llamándole la atención a los, sobre todo a los automovilistas, que son los principales violadores de la convivencia ciudadana? ¿Cómo se logró esa continuidad? Es decir, ¿es una tradición colombiana, es algo que está inscrito en los genes de Colombia, o fue algo particular que se dio en el caso de Bogotá? No, yo recuerdo durante mi propia campaña, la primera, una madrugada, un periodista llama y me pregunta: ¿usted qué piensa del autoavalúo, la medida esta fiscal? Y yo dije: no, yo estoy totalmente de acuerdo. Mis colaboradores, el equipo pequeño que quería apoyarme en la campaña, se cogieron la cabeza diciendo: está loco el candidato, ¿cómo así que en plena campaña electoral apoya impuestos? Y las 2 veces fui elegido apoyando impuestos. Es que hay un principio elemental, es si tú construyes sobre lo que el otro ya construyó, la edificación avanza mucho más rápido. Hay un problema típico de machismo, algo así como: no crío hijos que no sean míos. Y eso hay que romperlo. La responsabilidad de uno es casi mayor o es mayor con hijos heredados, porque uno a veces malinterpreta el proyecto. Y es el famoso principio cristiano de hazle al otro lo que tú quisieras que el otro hiciera contigo. Es adelántate tú mismo a ser continuista para que la labor de varios gobernantes edifique ciudad. Sobre el tema de educación ciudadana, yo no subvaloraría eso. Al revés, en una sociedad que es violenta, el reflejo lógico, que es violenta no, que ha sido violenta en los últimos 15 o 20 años, el reflejo lógico es responder a la violencia con represión y con cárcel. Y probablemente lo que nos enseña la filosofía es que la cárcel es necesaria, entre otras cosas, como antídoto a la pena de muerte. La justicia es el mejor antídoto a la venganza, al deseo primario de hacerle daño al que hizo daño. Y es muy, muy importante acompañar la justicia y la represión con autorregulación moral, personal. O sea, si la gente no tuviera sentimientos de culpa, las cárceles vivirían atiborradas. Y además del sentimiento de culpa, la vergüenza ante el vecino.